Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrés y hoy hablaremos sobre matemáticas. Actualmente yo me encuentro estudiando una ingeniería y con este video me gustaría compartir un poco de mi experiencia en esta parte de las matemáticas y espero ayudar a alguien que está pensando en estudiar o que ya se encuentra involucrado en una carrera que tenga números o que simplemente quiera mejorar en ese aspecto. Y antes que nada quiero aclarar que no soy ninguna clase de alumno dotado para las matemáticas, ni tampoco tengo el mejor promedio, ni tampoco mi carrera se trata de matemáticas puras, ni tampoco es un análisis sobre pedagogía ni nada de eso. Esto está basado en experiencia pura y me animé a hacer principalmente este video porque ya acabé mi tronco común de la carrera. Eso quiere decir que ya concluí con mis cursos de matemáticas y en los cuales considero que no me fue nada mal. Y pues quizá estos tips o consejos les puedan ayudar a alguien a mejorar su vida académica. El primer punto que quiero tocar en este video es que las matemáticas dependen de la mentalidad que tenga uno. Y no me refiero a capacidades o inteligencia, sino más bien a la disposición y curiosidad que uno tenga. Ya que he visto personas que son capaces de resolver acertijos y ejercicios como este que aparecen en redes sociales, sin embargo al momento de resolver ejercicios como este otro, no pueden hacerlo por el simple hecho de que es otro lenguaje, en este caso el lenguaje matemático. Y aunque en principio es lo mismo, simplemente no lo hacen por el simple hecho de que ya tienen un rechazo hacia las matemáticas. Porque también he escuchado comentarios como de que las matemáticas son de lo peor, que son imposibles, que son crueles, que simplemente no son para ellos. Y esto yo creo que viene de un bloqueo mismo que los impide avanzar en el aprendizaje. Y es que quizá podría ser que en el pasado hayan tenido una mala experiencia académica, que es donde surgió este rechazo. Y es normal, porque normalmente quienes son los encargados de enseñar por primera vez las matemáticas, pues son los profesores. ¿Y qué pasa cuando en tu camino hay un mal profesor que no enseña bien y te complica la vida? Pues obviamente te genera este rechazo. A mí, por ejemplo, me pasó que en la secundaria y al inicio de la preparatoria mis profesoras de física eran malas, por lo menos a mi gusto. Y pues obviamente el rechazo que yo le tenía a la materia era inmenso. Hasta que en esa misma preparatoria tuve un profesor que yo considero que ha sido de los mejores profesores que he tenido en la vida, ya que me enseñó la materia de manera diferente. Me ilustró y me incentivó mi curiosidad, y yo creo que por eso mismo le empecé a agarrar gusto a la materia. Y pues al final sembró cierto gusto y ya no veía la física como la peor materia del mundo. Incluso véanme en este momento, estoy estudiando una carrera que involucra ciencias. Es algo que mi yo del pasado, mi yo de la secundaria, no se hubiera imaginado. Aunque quizás solo tuve suerte. Pero si en tu caso tú llegaste a tener toda la vida profesores malos de matemáticas, significa que estás nadando contracorriente porque tendrías que aprenderlo por tu propia cuenta. Y yo sé que esto es muy difícil porque muchas veces no sabes cómo ni por dónde empezar. Entonces ahí es cuando todo se complica. Sin embargo, hoy en día es muy posible. Hay muchos canales de YouTube sobre matemáticas que enseñan bastante bien. Simplemente es como ir planificando un poco tu dinámica o lo que quieres ir aprendiendo, principalmente sin forzar nada. Tiene que ir surgiendo poco a poco. Pero déjenme decirles que he visto a compañeros de mis cursos que teniendo buenos profesores no forman esta capacidad de hacer matemáticas, y creo que proviene del cómo las visualizan. Y es que quizá toda la vida se han acostumbrado a ver la matemática como fórmulas y procedimientos con atajos o procedimientos mecanizados. Básicamente las matemáticas no las piensan, solo las ejecutan. Y cabe aclarar que eso de usar fórmulas y atajos no es un delito ni un pecado. En ingeniería pues no tienes que andar demostrando todo, toda la vida, y pues las fórmulas es algo muy común y pues se usan y está perfecto. Pero el problema es cuando empiezas a aprender las matemáticas solo como eso, como fórmulas. Porque por lo menos para mí algo clave para estudiar matemáticas es la forma en cómo se visualizan. Y es que yo pienso que hay que percibir las matemáticas como el lenguaje del razonamiento, ya que todo está fundamentado bajo una lógica rigurosa de pensamiento que hasta el momento ha funcionado bien. Entonces, cuando entiendes eso, te abre un poco la mente y te abre el camino hacia el trayecto del aprendizaje. Y esta forma de ver las matemáticas no es algo que me haya inventado yo, es algo que yo he visto en profesores y también he visto en compañeros que les ha ido bastante bien. Y aquí es donde entra en juego el pensamiento crítico, que yo considero es el paso más importante.
ya que en principio cuando estás aprendiendo matemáticas, cualquier cosa que vayas aprendiendo fundamental no lo tienes que obviar, como por ejemplo cuando te dicen de que menos por menos es más. O sea, cuando te dicen eso no tienes que decir, sí, así es y así será y no puedo hacer nada. No, tienes que pensar, decir, ¿por qué menos por menos es más? Y obviamente hay una explicación, pero tu tarea es poner en duda esa idea, decir, ¿por qué es así y no de otra forma? O sea, ¿por qué menos por menos no sigue siendo menos? O sea, tienes que empezar a hacer esos cuestionamientos y investigarla para que puedas llegar a una solución. Pero la solución no es solamente encontrarla y ya, sino que también la tienes que ver y cuestionar. Ser riguroso. Tienes que, digámoslo así, filtrar la solución. Tienes que filtrar la idea, el razonamiento y decir, ya lo entendí, ya me quedó claro. O sea, tú tienes que funcionar como una clase de filtro del conocimiento en donde no nada más lo sabes, sino que lo entiendes. Y así ya no vas a aprender cosas tan a ciegas. O sea, ya va a haber alguna clase de criterio que acredite o desacredite ciertas ideas que se te van presentando. El chiste es para que tú lo reflexiones, tú lo entiendas y tú mismo te vayas construyendo este conocimiento, que básicamente van a ser los pilares más fuertes, ya que el conocimiento matemático es un poco así, un poco escalonado. Tienes que saber bases y así formando los cimientos. En este caso, cuando tienes unas bases muy fuertes de matemáticas, difícilmente te vas a complicar en la cima. Y creo que principalmente la base más fuerte sobre las matemáticas es aprender buena álgebra. Tener una álgebra muy sólida, si la dominas por completo o en su parcialidad, créeme que las matemáticas no se te van a dificultar demasiado y verás que todo va a ir conectando de una manera muy sutil y muy fina. También quiero hacer una pausa y decir que no tienes que profundizar en todas las fórmulas habidas y por haber, no tienes que llegar a la última demostración y al origen, no, nada de eso. Por ejemplo, hay veces que en materias de cálculo o de otras ramas puedes empezar en un punto donde puedes a lo mejor confiar ciegamente en una fórmula que alguien ya se tomó la molestia de demostrar o de llegar. A lo que voy es que apliques un razonamiento en un bajo nivel, como de que poco a poco lo vayas llevando a práctica y verás que en dónde es razonable y en dónde no reprofundizar y llegar hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que esto te traerá beneficios no solo en las matemáticas, sino que también lo puedes trasladar a otras materias, ya que igual, la misma fórmula, tienes que ver lo que aprendes, tienes que analizarlo, cuestionarlo y básicamente filtrarlo y hacer el conocimiento tuyo, hacerlo propio. Y es que creo que ese ha sido el mayor fruto que yo he obtenido de las matemáticas. Porque a lo mejor sí he aprendido y obviamente a lo mejor he tenido cursos un poco complejos, un poco difíciles, como por ejemplo de transformadas de funciones o de variable compleja. Y también quiero decir que hay veces en las que he olvidado cosas y es normal porque pues no lo tienes todo el día presente, no lo tienes todo el tiempo aquí. Entonces pues es normal que de repente no lo utilices. Vas a decir, entonces ¿para qué me lo enseñan? Bueno, obviamente en la carrera como que todo poco a poco va evolucionando, como los semestres van pasando y todo se va conectando y poco a poco vas usando las matemáticas que aprendiste y como las vas aterrizando van cobrando más sentido. Porque también al principio decía, y estos cursos de cálculo como un poco complejo y así es como de ¿para qué o qué o a dónde? Ya después me he dado cuenta que en la carrera, en las materias un poco más prácticas o más avanzadas, sí se han estado aterrizando y usando estos conceptos. Y lo favorable es que a pesar de que se me hayan olvidado, es que como en su momento los entendí, bueno, la mayoría los traté de razonar y los traté de hacer conocimientos propios, pues retomarlos o recordarlos es bastante sencillo, ya no te cuesta trabajo como volver a aprenderlos. O sea, yo tampoco voy a decir, no, mis matemáticas son perfectas y son muy avanzadas. No, para nada. De hecho, yo siento que pues es lo mínimo, sé lo básico. Pero creo que lo básico, lo mínimo que sé, creo que lo sé un poco bien. Modestamente bien. O sea, no me quejo.
Entonces pues también expongo que pues soy un alumno muy normal, muy común, muy corriente. Entonces pienso que a cualquiera le podría ir de maravilla también. Yo, por ejemplo, con esta forma de ver las matemáticas, siento que no las sufrí, ¿no? De plano no. O sea, mis cursos de repente sí le tuve que estudiar lo normal. O sea, uno tiene que repasar, tiene que hacer sus ejercicios. O sea, tampoco es que solo cuestiones y así. No, tampoco funciona así. Sí tienes que echarle lápiz. O sea, no, con este método no vas a obviar el hecho de repasar o de resolverlos, sino que simplemente te va a facilitar la forma en la que los puedes resolver. Ya que a lo mejor en el examen, sí, a lo mejor en el modo metódico, no te acuerdas del paso 7, ya el examen se fue para abajo. No, en este caso cuando ya lo tienes un poco razonado, dices, como que el procedimiento va fluyendo, como que lo tienes un poco interiorizado, entonces como que puedes salir de un apuro, y siento que eso es lo que hace el plus, el momento de que pues puedes resolver problemas y no dependes de a lo mejor un método, sino hay esta forma de pensarlo, de razonarlo y de ingeniártelas. O sea, y pues obviamente tiene que haber un esfuerzo. O sea, tampoco esto se da así de, ya cambié mi forma de pensar y se van a dar los frutos. No, tiene que haber esfuerzo. Tienes que poner atención en tus clases, tienes que hacer el conocimiento tuyo, tienes que hacer ese proceso de reflexión. Muchas veces cuando de plano no le entendía al profesor, solo hacía su apunte y lo estudiaba, pero lo razonaba, lo hacías a conciencia. Y ahí es cuando en verdad estás del otro lado. Las matemáticas las haces tuyas, por decirlo así. Y tampoco quiero decir que las matemáticas sean súper fáciles, no, tienen lo suyo. Hay que echarle un poco de coco, pero creo que es posible. Creo que tampoco es algo con lo que te vayas a mortificar demasiado. Pero entonces, en resumen, con este video quiero decirles que todo lo que aprendan de matemáticas lo analicen, lo juzguen y hagan el conocimiento suyo. Y bueno, ya con esto pues doy por acabado este video. Espero que esos consejos a lo mejor alguien los escuche, alguien a lo mejor los ponga en práctica y me ponga en los comentarios cómo le fue. O también si alguno de ustedes es licenciado o ingeniero o les va bien en la escuela, me gustaría que dejaran a lo mejor algún tip para los que ven este video en los comentarios. Les agradezco mucho por ver este video, me ayudarían demasiado regalándome algún like, alguna suscripción y compartiendo este video con algún amigo o algún familiar que crean que les pueda servir este video. Y pues bueno, yo soy Andrés, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, chao.